Hoy les voy a hablar de la psicoterapia centrada en el cliente, también conocida como psicoterapia del diálogo. Al principio, esta terapia se conocía como terapia no directiva y al pasar el tiempo se le cambió el nombre. Algunas concepciones básicas de la terapia son las siguientes. En primer momento tenemos al señor Rogers, el cual es considerado el padre de esta terapia. Cuando nosotros hablamos de este enfoque, nosotros hacemos referencia a que no tenemos pacientes, nosotros tenemos clientes. ¿Por qué? Porque tener un cliente es pretender enfatizar un matiz semántico distinto a lo que es paciente, ya que un cliente permanece con la responsabilidad y la libertad sobre su proceso terapéutico, y todo esto lo va a hacer como un agente activo, en contraposición de paciente que, como lo indica el término en sentido literal, pues es ser paciente con el problema. También vamos a decir que esta terapia es una psicoterapia no directiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el terapeuta no va a dar directamente instrucciones o indicaciones al paciente, sino más bien lo vamos a ayudar a identificar por sí mismo sus conflictos, sus alteraciones y a que entienda sus emociones y sus sentimientos. También cuando hablamos de Rogers podemos decir que fue uno de los primeros terapeutas en grabar la interacción terapéutica. Todo esto para analizar por medio de procedimientos empíricos estadísticos las pautas básicas de la interacción terapeuta-cliente. También las grabaciones, sirvieron para formar terapeutas y para sus investigaciones. Esta terapia fue influenciada por el humanismo. Tenemos autores que nos afirman que las ideas de Rogers ya se encontraban en trabajos anteriores, por ejemplo, en trabajos del psicoanalista Otto Rank. Pero por otro lado, también tenemos autores que nos dicen que pese a que fue influenciada esta terapia por movimientos y figuras destacadas de la psicología, Rogers es el auténtico creador de la mayor parte de su teoría. Y todo esto porque él llegó a ella luego de muchos años de práctica clínica. Hablemos de cliente en oposición a paciente. Bien, pues el motivo de abandonar el término paciente viene dado por la connotación del vocablo, relacionado con la patología, lo cual implica una relación asimétrica en donde el enfermo busca la ayuda de un superior, en este caso el terapeuta. La contrapropuesta es que no existe tal cosa como la enfermedad mental, sino que hay formas disfuncionales de vivir. El solicitante, en este caso nuestro cliente, es una persona, es un ser humano que se enfrenta al servicio o proceso psicoterapéutico. Y es así como nosotros debemos verlo y por eso toma el término cliente, ya que es una persona activa, participativa en la solución de su problema y como parte de esa búsqueda activa, pues él ha decidido iniciar este proceso psicoterapéutico. Dentro de la relación terapéutica, cliente y psicoterapeuta tiene por tanto el mismo estatus, es decir, valen lo mismo. De modo que el cliente es totalmente libre para dirigir por medio de la psicoterapia su propio camino de desarrollo personal. Entonces nos referimos a que el cliente tiene la responsabilidad de su desarrollo personal. También debemos saber que la técnica principal de esta psicoterapia es el diálogo. Y esta técnica ha tenido diferentes cambios entre los años 40 y 70. Década de 1940. Fase de terapia no directiva. Bueno, pues en esta década se llamaba asesoramiento no directivo, como lo expliqué anteriormente. Y todo esto se caracteriza por la interacción terapéutica. Esto va a exentar el dirigismo, es decir, no le vamos a decir al paciente qué y cómo debe hacerlo. Aquí lo principal era la calidez y la simpatía del terapeuta. Siempre se destaca la responsabilidad del cliente de sí mismo y el terapeuta lo que hacía o se pretendía era crear un clima donde el cliente haga estos descubrimientos y tome sus propias decisiones y de alguna manera se sienta parte del tratamiento. Luego tenemos la década de 1960 en la que se involucra la fase de verbalización de sentimientos. ¿Qué pasaba aquí? Bueno, pues en esta fase se desplazó la no directividad hacia el centramiento del cliente, es decir, en la verbalización de sus sentimientos. ¿Cuál era la tarea del terapeuta? Bueno, pues sobre la base de la actitud básica era asistir al cliente para alcanzar la percepción de sí mismo, para que reflexionara sobre sus sentimientos y todo esto con el propósito pues de intervenir
y que el cliente tenga esclarecido toda la parte cognitiva, es decir, que tenga esclarecimientos cognitivos de sus problemas. Todo esto a través de la verbalización de sus sentimientos, de sus actitudes valorativas y de las percepciones que tiene ligadas con esos sentimientos. Después tenemos los mediados de la década de 1960. Aquí vamos a encontrar la fase de centramiento en la vivencia. ¿Qué pasaba aquí? Bueno, pues ya se pasa a la fase de centramiento y se promueve la vivencia del paciente. En esta década ya se empezaron a manifestar muchos problemas teóricos porque empieza una crítica a la terapia. ¿Por qué? Bueno, porque algunos autores criticaban la precisión y criticaban la manera de cómo se podría verificar los resultados que estaban teniendo. Para finalizar las décadas, tenemos la década de 1970, en donde encontramos la fase de ampliación e integración. ¿Qué pasaba en esta década? Bueno, pues aquí cuando pasamos ya a la fase de ampliación, queremos decir que todos los intentos ya fueron dirigidos a abordar diferentes perspectivas teóricas. Entonces lo que hace esta terapia es adoptar otras técnicas de otras terapias y las integra a la psicoterapia del diálogo. Nuevamente, bueno, pues la terapia empieza a recibir críticas por toda esta integración, pero aún así se adoptan otras técnicas. Esta psicoterapia utiliza diferentes técnicas, pero una técnica que debemos conocer es la técnica respuesta-reflejo. ¿Cómo funciona? Pues el terapeuta escucha al cliente y refleja los pensamientos y sentimientos significativos diciendo al cliente lo que él oyó decir. Es decir, hay una repetición por parte del terapeuta de lo que el cliente expresa. El hecho de que el cliente vea reflejada en la respuesta del terapeuta sus propias palabras, es decir, sus falsas simbolizaciones de la experiencia, constituye un medio para que el cliente tome conciencia de lo que se está expresando. Y la respuesta reflejo constituye el medio por el cual el terapeuta manifiesta al cliente su identificación con él. Es decir, que cuando el terapeuta repite al cliente lo que oyó con sus palabras, pues le va a ayudar al cliente a ver la situación por la que está pasando. Hablemos de la teoría de la personalidad. Bueno, pues para seguir profundizando en este tipo de psicoterapia tenemos que conocer los componentes que nos presenta este autor. Rogers tiene aproximadamente 19 tesis y nos habla de los componentes de la personalidad. Él habla en un primer momento del sí mismo. El sí mismo se va a construir en la primera infancia. Se configura a partir de las percepciones corporales e interacción con el ambiente en la primera infancia. ¿Qué es lo que hace el sí mismo? Bueno, pues organiza y estructura las experiencias y por otro lado las desmiente o desconfigura cuando no guardan relación con su autoimagen. El segundo componente es la tendencia a la actualización, es decir, el movimiento del ser humano en dirección de su crecimiento, maduración y enriquecimiento vital. Esta tendencia de actualización también va a sostener la autoimagen del sí mismo. Cuando existe una patología, vamos a estar hablando de que está bloqueada y hay que revisar el sí mismo y cómo el clima psíquico y físico con el que interactúan pues limita la tendencia a la actualización. Como último punto tenemos la incongruencia. Aquí hablamos de la discrepancia entre la vivencia del sujeto y su autoimagen. Y estamos hablando también de que cuando hay una alta incongruencia, pues esta lo que va a hacer es producir conflictos en la tendencia a la actualización. Por último, me gustaría hablar de las actitudes básicas del terapeuta. Bueno, pues primero tenemos una actitud positiva incondicional del cliente. ¿Cómo vamos a lograr esto? Bueno, pues vamos a aceptar sin condición alguna la manera en que la persona está dispuesta a revelarse con nosotros los terapeutas y demostrarse en la relación frente a la terapia. Es decir, nosotros vamos a aceptar a nuestro cliente de manera incondicional. Cuando nosotros aceptamos a nuestro cliente de manera incondicional, él se va a poder aceptar y respetar a sí mismo. Entonces, todo esto va a involucrar que nosotros como terapeutas no vamos a imponer valoraciones, ni tampoco en ningún momento nosotros vamos a dar ni consejos ni recomendaciones. Recordemos que nosotros estamos en un proceso terapéutico en el cual nosotros fuimos formados para poder llevarlo a cabo. Así que nosotros no damos consejos y no damos recomendaciones, pero sí aceptamos a nuestro paciente tal cual es de una manera incondicional. Otra actitud básica del terapeuta es la autenticidad.
del terapeuta? Bueno, pues permite a menudo un diálogo sincero y constructivo directo entre el terapeuta y el cliente. Además de que el terapeuta sigue siendo un experto, pero él se comunica también como ser humano al servicio del cliente que nos está consultando. Es decir, nosotros vamos a tener congruencia y no vamos a tener fachadas. Nosotros vamos a vivir, a expresarnos de una forma auténtica. Nuestro tono de voz, nuestra expresión facial, todo esto debe ser natural, porque cuando un terapeuta es auténtico, pues esto va a facilitar al cliente que tenga confianza. Y como tercera actitud básica del terapeuta, pues tenemos la comprensión empática del cliente. Bueno, pues esta es la capacidad del terapeuta de entrar en el mundo del cliente y de comprender con exactitud sus vivencias. Es decir, como si el terapeuta fuese el otro, pero sin perder la condición de otra edad. Es decir, él sigue siendo el mismo, pero vamos a ser empáticos como si nosotros pudiéramos ver desde los mismos ojos del paciente lo que él está pasando y lo que él está sintiendo, sin perder lo que nosotros somos. Esta comprensión empática lo que va a hacer es facilitar la concientización, es decir, que nos va a favorecer en el acompañamiento terapéutico y lo que va a hacer es promover el desarrollo personal de nuestro cliente. Si te gustó el video y te ayuda en algo, me gustaría que me dejes una suscripción, un like y un comentario. Nos vemos pronto.